Dios les bendiga, qué hermoso privilegio nos regala el Señor de compartir la palabra, de recibir esa palabra que Él tiene en este tiempo, palabra que traerá fe, palabra que traerá bendición a nuestra vida, palabra que es el alimento espiritual que fortalece nuestro ser, que nos afirma en el Señor, que nos da cada vez más ese cimiento espiritual que es la roca eterna, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, te decimos, te necesitamos, Señor, saber que estamos fundamentados, cimentados en tu palabra, en la roca inamovible de tu verdad. Hoy te pedimos, Señor, que nos ministres, nos bendigas, que nos sanes, que el adversario sea vencido, derrotado y atado y echado fuera. En el nombre de Jesucristo, hoy te damos la gloria, la honra y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pedimos, háblanos a través de tu palabra, disponemos nuestro corazón y todo lo que somos para que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro ser y traiga fruto de bendición, de arrepentimiento y de victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Juan capítulo 3, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Léelo por favor conmigo, confiésalo conmigo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La guerra por la verdad es el título que vamos a estar compartiendo de este mensaje. La guerra por la verdad, y definitivamente estamos en una guerra contra la mentira, porque nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, como hijos de la verdad, debemos estar predicando la palabra, dando testimonio de la verdad, enseñando la verdad y viviendo en la verdad. Y esta porción nos está hablando que el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Debemos ser practicantes de la verdad, pero ¿cómo conocer esa verdad? ¿Cómo entender la verdad? ¿Cómo no desviarnos con las mentiras de las tinieblas? Pues vamos a estar hablando en este tiempo acerca o al respecto de esto. Pero Pilato tuvo un encuentro con Jesús en el momento en que tenía que tomar una decisión importante con relación a qué iba a hacer con Jesús. Le dijo entonces Pilato, dice en Juan capítulo 18, verso 37, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Pilato no reconoció a la verdad en persona, la verdad de Dios, el único que es verdadero, estaba frente a él y él dijo, ¿qué es la verdad? Jesús vino a dar testimonio de la verdad y delante de este hombre estuvo él presentando quién era. Él es el Rey de Reyes, la verdad de Dios, el que fue manifestado en la tierra para manifestarnos y para mostrarnos que Él nos iba a mostrar el camino, la verdad y la vida. Y con relación a la verdad vemos que muchas personas han entregado su vida por causa de la verdad. Por eso es de gran importancia que nosotros sepamos cuál es efectivamente la verdad. Y uno de los testimonios que aparece en La Voz de los Mártires es una organización a nivel mundial que lleva la palabra de Dios a diferentes lugares donde está prohibido el evangelio y donde si saben que esta persona está compartiendo la palabra de Dios, pues lo matan a él y matan también a su familia a causa de la verdad. Y defender la verdad o predicar la verdad en estos lugares es demasiado peligroso. Este caso que les voy a hablar es un testimonio de Rashid. Es un hombre que se le creció en Marruecos y su familia era musulmana. Su padre era un imán encargado allí de la mezquita y le estaba enseñando para que él fuera su sucesor, para que continuara su labor, pero por alguna razón él tuvo que desplazarse hacia otra ciudad y empezó a escuchar una emisora cristiana. 4 años de su vida siendo un niño empezó a escucharla y luego de 4 años se dio cuenta de la verdad. Dios lo tocó, Él permitió que su corazón fuese tocado por el Salvador de victoria, por la verdad que es Jesucristo, y empezó a dar un cambio en su vida. Él inicialmente tuvo en secreto todo lo que le acontecía hasta que en un momento en una reunión familiar
familiar surgieron estas palabras para hablar de Jesús, para hablar de la verdad, para hablar de la Biblia, y en ese momento su familia se dio cuenta de todo este asunto. Cuando se dieron cuenta, lo citaron y le dijeron: ¿eres cristiano o eres musulmán? Él se quedó callado por un momento. Él dice que sintió el miedo, el terror y el pánico, y le dijo a su madre: di el credo musulmán, simplemente hazlo. Y él dijo: no puedo. Cuando él dijo no puedo, se lanzaron contra él, lo escupieron, lo echaron de la casa. Estuvo 2 años, muchos momentos tuvo que dormir en la calle. Él tal vez no, él sabía a lo que se exponía, pero él no negó la verdad que había llegado a su corazón. Él quería que su familia también conociera de Dios. Finalmente, o más adelante, él creció, se casó y tuvo que huir precisamente por su creencia, porque tenía que esconderse para no ser afectado, para no ser dañado, como sucede en diferentes lugares como estos, y tuvo que ir a Estados Unidos. En Estados Unidos también estaba esperando la voluntad de Dios, esperando cómo Dios lo iba a guiar, y en un momento lo invitan de una emisora. Un amigo que también era musulmán se convirtió al cristianismo y le dijo: ¿quieres hablar del testimonio? Ellos sabían lo peligroso que era, y aquella persona que está predicando también en medios radiales para que las personas que no conocen a Jesús de estos lugares se conviertan a Dios, pues se convierten también en un objetivo militar de las tinieblas y son enemigos y no pueden ir a estos países. ¿Por qué? Porque ya están sentenciados a muerte. Él estuvo orando con su esposa, leyendo la palabra de Dios y viendo el libro de los Hechos, cómo estos hombres y apóstoles de Dios entregaban su vida o estaban dispuestos a entregarlo todo por causa de la verdad, por causa de la palabra de Dios. Finalmente accedió. Al día de hoy lleva alrededor de 13 años compartiendo el mensaje del evangelio, y él dice que han sido miles de personas que están sedientas, musulmanes como lo era él, están sedientas, y él dice: a mí me amenazan, a mí me envían mensajes, me llaman y me envían cartas amenazándome diariamente, pero yo los amo, porque cuando estoy hablando, yo estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de la verdad, y estoy pensando que le estoy hablando a mi familia para que llegue a los pies de Jesús. Personas como estas, como el caso de Rashid y muchos otros que están dispuestos a entregar su vida por causa de la verdad, nos inspiran a nosotros a saber lo valioso que realmente es la verdad y cómo nuestra vida depende de ella. Dentro de todo lo que el hombre ha establecido como necesidades para sí, ha valorado muchas cosas. Ha valorado la autorrealización, la seguridad, el cumplimiento de sus necesidades fisiológicas, el cumplimiento de muchos otros puntos que considera necesarios, como la afiliación y todo esto, y que sí efectivamente los necesita el hombre, pero ha dejado de lado desde el punto de vista psicológico. No se ha tenido en cuenta la verdad. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva o de este panorama terrenal y humano, la verdad es subjetiva, porque muchos dicen la verdad depende de cada quien, y esto no solamente lo vemos desde el punto de vista de la psicología o desde el análisis de las personas en cuanto a sus necesidades. Ignoran la verdad de Dios, ignoran que la verdad de Dios está por encima de cualquier creencia, aspecto o consideración. También los filósofos desde la antigüedad han considerado que la verdad depende desde la perspectiva en la que se observa una situación, desde lo que ha vivido una persona. Eso define la verdad que puede asumir como cierta en su vida, y también es algo que es sesgado, pero es algo que tiene que ver con la corriente humana, con todo el humanismo y con todo lo que el hombre ha diseñado. También vemos técnicas para manejo de personal y para manejo administrativo de negocios, y hablamos por ejemplo del caso del coaching, en el cual todos dicen: para no tener enfrentamientos o discusiones con nadie, siempre es necesario comprender que cada quien tiene su verdad, y la verdad de esta persona puede no ser mi verdad, pero ambos tienen la verdad, y eso es algo que es imposible, porque una de las dos partes tiene que tener la verdad. ¿Por qué? Porque siempre la verdad tiene que tener la claridad de los argumentos. La verdad tiene que tener la claridad del respaldo de la luz, del respaldo de lo que está en lo correcto, de lo que está efectivamente obrando en lo cierto. Y aquí vemos todos estos movimientos que le infunden al hombre no solamente una manera de pensar alejada de Dios, una manera de pensar en la cual no se tiene en cuenta a Dios y no se considera a Dios como la verdad, sino que el hombre construye a su amaño, a su antojo,
antojo la verdad que considera es cierta para su vida, pero es algo que definitivamente cada vez va a estar alejándole más y más. Pero para ver aquí unos puntos importantes de los muchos que la palabra de Dios nos plantea con relación a la verdad, vamos a ver cómo, por ejemplo, sí estamos hablando acerca de una guerra por la verdad, porque cuando se está manifestando acerca de la armadura espiritual de nuestro Dios, el apóstol Pablo está diciendo los componentes, y dentro de los componentes el primero de ellos es la verdad. Y cuando está hablando en Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y continúa: y vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, tomen el escudo de la fe. Y se está hablando de los 6 puntos de la armadura espiritual, pero el primero de ellos es la verdad. Debemos nosotros estar ceñidos con la verdad para poder enfrentar una guerra por la verdad, para enfrentar una guerra espiritual. Esa armadura espiritual nos muestra a nosotros la importancia que tiene que tener un peso para el creyente fundamental de saber si está o no está en la verdad. Por ejemplo, en Filipenses 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, y continúa diciendo: en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Pero dice, en lo primero que tenemos nosotros que pensar es en la verdad, en aquello a lo cual Jesús vino a dar testimonio. El Rey de justicia, el Rey de reyes, vino a dar testimonio de la verdad, y es en esa verdad, en el mismo Jesús, en la palabra de Dios, en aquel verbo que fue hecho carne, pues es en Él en quien nosotros debemos continuamente estar pensando para que la verdad more en nosotros. Es decir, Él es nuestro referente para todas nuestras decisiones, para lo que nosotros vamos a hacer, proyectamos hacer, para lo que decidimos hacer en la actualidad. Y también en Romanos 1, verso 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto muestra cómo el ser humano, cómo nosotros desde nuestra humanidad y nuestra carnalidad siempre tenemos una tendencia a cambiar la verdad de Dios por la mentira, a cambiar la luz de Dios por las tinieblas, a cambiar lo que Dios nos entrega como veraz por el engaño que el enemigo ofrece al hombre. Y precisamente vemos nosotros que esa es la tendencia de las criaturas hacia el Creador. El Creador nos muestra su luz, nos muestra su verdad, su salvación a través de Jesús, y nosotros a veces pretendemos creer en Él, pero a nuestra manera. Otro mártir llamado Savonarola dijo: hay quienes creen en Dios, y aquellos que igual de sinceros creen que creen. Hay quienes creen en Dios y aquellos que igual de sinceros creen que creen en Dios. Y de hecho, en una oportunidad también Jesús dijo: y habrá un momento donde algunos los van a matar a ustedes pensando que están haciendo algo agradable delante de Dios. Precisamente esto nos debe llamarnos a reflexionar, no solamente el caso de estos mártires o el caso de estas advertencias de Jesús con relación a la palabra de Dios, para entender que nosotros en todo momento debemos estar atentos con relación a la verdad que llega a nuestro corazón, o tal vez a las verdades que nosotros hemos creído o creemos que vienen de Dios y no lo son. Y por otro lado también aquellas cosas que vienen de nuestra vida pasada y todavía no hemos renunciado porque son mentiras que amamos o que consideramos que son algo que nos pertenece, pero que Dios tal vez nos esté diciendo: esto debes sacarlo de tu vida. Y precisamente Colosenses 2, verso 8 es un pasaje clave para comprender cómo nosotros estamos en una batalla por la verdad, en una guerra por la verdad, cómo el enemigo se ha levantado y las estrategias humanas y de tinieblas se han levantado para confundir, empezando por los creyentes, que son los que son portadores de la luz y de la verdad. Cómo trata de confundir, y dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Y lo leo de nuevo: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo.
Aquí vemos nosotros la advertencia que nos está haciendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros nos cuidemos. Siempre el enemigo va a utilizar huecas sutilezas, y cuando estamos hablando de huecas sutilezas tenemos que darnos cuenta cómo lo sutil siempre va acompañado de cosas graduales, cosas que se van poniendo poco a poco a nuestro camino, a nuestro paso, a nuestros ojos, para que nosotros de esa manera sutil podamos ser engañados. Oramos a Dios que no lo permita el Señor y que nosotros no caigamos en el engaño del maligno, pero como es sutilmente que el enemigo va adentrando su engaño, muchos creyentes pueden estar sirviendo a las tinieblas sin pensar o pensando que están agradando a Dios. Puedes declarar esto en este momento allí donde tú estás. Dilo así: cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la luz. Y si estamos hablando de la verdad, estamos enfrentándonos a las mentiras de las tinieblas. Puedes declararlo nuevamente allí. Cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la luz. Y cuando estamos hablando de la verdad, estamos enfrentándonos a las mentiras de las tinieblas. Si estamos enfrentándonos entonces a las mentiras de las tinieblas, debemos saber que hay una guerra espiritual. Esta guerra por la verdad es una guerra espiritual y debemos batallar o pelear, enfrentar a nuestro adversario desde lo espiritual, no desde lo humano, no desde lo carnal, no desde nuestro accionar desde la violencia física, sino desde la violencia espiritual en la oración, en la intercesión, en el ayuno y en las armas espirituales que ya Dios nos ha dado. Y vamos a mencionar una serie de huecas sutilezas en las cuales muchos tratamos, o muchos quizás hemos sido en algún momento de nuestras vidas, tal vez hemos recibido un intento, un asomo de engaño, y una de ellas es, por ejemplo, las películas, las series y aún los dibujos animados para niños. Vemos que cada vez esto está fascinándonos y nos está mostrando ciertas verdades amañadas o ciertas mentiras con apariencia de verdad. Gradualmente el enemigo ha estado buscando la manera de introducir de una manera sensacional, es decir, desde la sensación, para que nosotros poco a poco y sutilmente seamos guiados por esto. Y dentro de estas películas, series, pues vemos pornografía, vemos relaciones fuera del matrimonio, relaciones inapropiadas, vemos infidelidad, y aún desde los mismos dibujos animados vemos cómo a los niños se les está incitando desde temprana edad para que descubran su tema o despierten su área sexual cuando no es el tiempo. John Wesley dijo una cosa que vale la pena recalcar en este tiempo: lo que una generación tolera, la próxima generación lo abraza. Nosotros como hijos de Dios considero que debemos ser entendidos y conocer la verdad de Dios y no permitir que el engaño se apropie de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras iglesias y de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque debemos ser instrumentos activos en Dios para predicar la palabra y para traer la luz. Y dice: si nosotros practicamos la verdad, venimos a la luz, y practicar la verdad nos hace ser luz en el lugar donde nosotros estemos. Y a veces piden tolerancia para los hijos de Dios, pero hay una intolerancia completa o total con relación a lo que los hijos de Dios tienen por decir, y a veces nos dejamos llenar o nos callamos o nos dejamos silenciar por tal vez pacificar, pero no es la forma en la cual Dios nos ha llamado a pacificar. Dios nos ha llamado a traer la paz de Jesús, pero Jesús también lo dijo: yo he venido, no crean que yo he venido a traer paz, yo he venido a traer también división entre padres, hermanos, hijos e hijas. Y dice que los padres aún entregarán a sus hijos, y todo esto lo está mencionando la palabra de Dios porque hace parte de las funciones que como hijos de Dios tenemos: predicar la palabra. Y en algunos casos, como en el caso de los mártires que he mencionado, pues es necesario en algunos casos entregar su vida por causa de la verdad. Y bueno, entonces dentro de estas sutilezas que vemos que el maligno ha lanzado, por ejemplo, vemos el caso de los influenciadores. Sabemos que hay influenciadores que tal vez aportan algo al contenido porque tienen algo interesante para diferentes ciencias o artes, y en fin, pero hay otros muchos influenciadores que definitivamente lo que están es realizando un tema
completamente o netamente mundano, donde cada vez se exalta más el sexo fuera del matrimonio, donde cada vez se exalta más la pornografía, donde cada vez se exalta más el engaño o la banalidad y todas las cosas que nos alejan. Y estos influenciadores pues hacen que nosotros empecemos a tomar comportamientos, que empecemos a imitar lo que estamos viendo. Si nos alimentamos de algo, eso mismo va a generar un efecto en nuestro interior para que empecemos a orar como ese algo. También vemos algunas chicas que en la medida que quieren más seguidores, pues hay menos partes de su ropa, o hay una mayor enseñanza de sus atributos físicos, y esto hace que los seguidores se disparen y obviamente trae unos beneficios económicos, pero es algo que también algunos hijos de Dios he visto y creyentes que también empiezan a hacer los mismos comportamientos o las mismas acciones para poder también estar como en ese nivel tal vez de influencia, porque hay un deseo en su corazón, no lo sé, de llegar a otras personas, pero lo hacen de la manera inapropiada, lo hacen de la manera en la que es incorrecta. Y dentro de estos temas de los juegos de influencia, pues también hay una cantidad de cosas y bailes y ciertos juegos que también son copiados por la misma iglesia, y cosas que son completamente contrarias. En una oportunidad hace algunos años se realizaba un tipo de juego que fue viral y hasta en las iglesias lo realizaban, y era que la gente estaba tranquila y de un momento a otro se desenfrenaba y empezaba a bailar y a hacer movimientos sexuales tapándose la cara, disfrazándose, a bailar, y ponían todo en un desorden y empezaban a mencionar con los terroristas, y mencionaban esto. Después de esto vemos nosotros cómo a nivel mundial se eleva. Esto fue un efecto que tuvo impacto a nivel mundial porque lo realizaron en diferentes lugares, pero sí también vemos nosotros que esto se fue levantando con violencia en diferentes lugares del mundo, y todo esto hace parte de un plan, de una estrategia sutil del enemigo, y las personas no lo entienden, pero como andamos en la luz de la verdad, lo exponemos a la luz, y eso tiene que ser conocido por muchas otras personas. Hay cosas que a veces nosotros hablamos y decimos, y es necesario que las digamos y las hablemos. Pareciera que para muchos puede ser algo no muy agradable, pero es necesario que nosotros lo hablemos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de las películas de acción, antiguamente o anteriormente las películas de acción no tenían tantos componentes de violencia, tantos componentes de destrucción, o por lo menos no todas eran así. Y hoy en día vemos nosotros que cada vez se muestra más escenas sangrientas, más escenas de destrucción, más escenas donde hay más muertes, y cada vez son así las películas, y estas son las que están provocando, llamando más la atención. A los que de alguna forma vemos películas, pues tendríamos también que analizar, porque hay algunas de ellas pues que de alguna forma nos podrían llevar o dar una sensación de considerar el tema del que una persona muera como algo que sí sucedió y punto, algo como pasajero, algo como banal, y no es así. La vida tiene un valor incalculable en Dios, para Dios y para los hijos de Dios también debe ser así, pero como hoy en día es lo que se está manifestando, pues también nos puede llevar a cometer un error. Lo mismo los videojuegos. Escuchaba yo un padre que decía, bueno, yo me voy este fin de semana y voy a jugar un juego, no voy a decir el nombre, pero tenía que ver con un juego donde él y con su padre estaba disparándole, un niño de 10 años jugando con este tipo de videojuegos, que son videojuegos violentos, y esto vemos nosotros como en Estados Unidos ha venido impactando grandemente desde mucho tiempo atrás, porque los jóvenes llegan de un momento a otro, escuchan al adversario, como el enemigo cada vez entra a través de estos videojuegos en sus mentes, y llegan a un colegio, empiezan a herir a disparos a sus compañeritos, y esto es reiterativo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha utilizado esta estrategia y la sigue utilizando, y cada vez las personas se van volviendo menos sensibles al dolor de los demás, a la afectación de lo que otra persona pueda tener. También nosotros vemos, por ejemplo, el caso de las noticias con relación a la iglesia de Cristo. Las cosas buenas que hace la iglesia de Jesús no son tomadas, no son tenidas en cuenta. Toda la restauración de los hogares, de las personas que están en drogadicción, prostitución, cualquier otro tipo de mala práctica o pecado
que Dios señala y cómo Dios restaura a las personas, pero esto escasamente se ve en algún tipo de nota dentro de las noticias, pero realmente no se ve. Eso sí, cuando hay alguna situación anormal, inmediatamente es noticia de primera plana. Algo que tenga que ver con una falla, un error en alguien de la iglesia, inmediatamente es noticia de primera plana. Y de hecho también hemos visto que han habido mentiras y cosas que son calumnias que salen en las noticias. ¿Y todo esto qué es lo que busca? También es una estrategia, una hueca sutileza que el enemigo está estableciendo para que la iglesia sea desprestigiada, para que la iglesia no sea tenida en cuenta. Hace poco estaba viendo una película en la cual uno de los personajes de la película era llamado el predicador, y este predicador resultó ser la peor persona de la película, el peor de los que estaba allí realizando las funciones. Resultó ser el peor, y no era porque realmente fuese creyente o cristiano, pero le decían el predicador. Supuestamente estaba hablando un mensaje de arrepentimiento, pero resultó ser el malo de la película. ¿Qué nos da a entender esto? ¿O qué nos quiere llevar a entender el enemigo con esto? Era una película futurista, dando a entender que a futuro aquellas personas que hablan acerca de la palabra de Dios van a ser malos por un lado y van a ser completamente inútiles y van a ser inservibles. Esto es algo que está entrando en la mente de muchas personas, en la mente de los jóvenes, y aún en la misma iglesia tendremos que tener cuidado con relación a esto. Ver también, por ejemplo, las series policíacas, para hablar de un caso particular de lo que sucede en la actualidad a nivel mundial, cómo se ha perdido el respeto por las autoridades. Antiguamente las películas o las series que veíamos de policías eran de policías que cumplían con su deber, cumplían con la ley, con el orden, y ponían las cosas como debían de ser. Pero hoy en día vemos que las películas que se realizan siempre termina en que los policías son los malos de la película, que los policías son los que se quedan con lo que incautan, que los policías son los que se enriquecen, y una cantidad de cosas que son, pues obviamente hay personas buenas y personas malas, habrán funcionarios buenos y funcionarios malos, pero esto lo vemos nosotros tan reiterativo que está dando un mensaje también en la humanidad, donde sucede lo que sucede en este tiempo, que vándalos y personas tratan de quemar a policías vivos, y la gente se queda callada y tranquila porque dentro de su corazón hay una mentira que fue creada gradualmente, y donde dice, pues sí, son malos, seguramente se lo merecen, porque hay un sentimiento generalizado que fue creado gradualmente. Gradualmente el enemigo fue estableciéndolo como si fuese una verdad. Por ejemplo, con relación a Israel, hay otra cosa importante que nosotros podríamos resaltar en este tiempo, y es que cuando Israel es atacado por uno de los vecinos que le detesta, le odia y que dice que Israel no debe existir, y lanzan 100 cohetes en el día contra Israel, cuando Israel responde para defenderse, pues las noticias y los medios de comunicación van a la zona que fue afectada por Israel, no van a ver a los que están afectados en el área de Israel, sino que van a ver la otra zona. Yo estoy en desacuerdo con todos estos actos de violencia de una u otra lugar. Oro para que Dios establezca la paz sobre Jerusalén, porque eso hace parte de la oración como hijo de Dios que debemos realizar. Pero si nosotros vemos, esto es un tema reiterativo. Siempre hay una provocación hacia Israel, y cuando Israel responde, Israel es el malo. Eso es una mentira. La palabra de Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y esto está establecido, y como Satanás tiene un plan de establecer una mentira en nuestra mente y en nuestro corazón, pues de alguna manera se ha generado un antisemitismo, un odio contra Israel a causa de todo este actuar, a causa de la defensa que él realiza de su espacio, de su territorio, y esto ha hecho que muchos creyentes también crean una mentira con relación a Israel, que personas difundan en redes sociales cosas que son en contra de Israel, cosas que nosotros como hijos de Dios no debemos hacer. Por supuesto, habrán cosas que realizan de parte y parte que no están bien, pero como hijos de Dios debemos saber que Dios ha establecido un propósito, un fin y una bendición especial en Israel, y también esa bendición pues debe ser entendida por los hijos de Dios y conocida como que Satanás tiene una estrategia para destruir
aquellos que creen y que bendicen a Israel. Todo esto también lo tendríamos que ver para aquellas profesiones u oficios que son encargados de una manera u otra de establecer la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros, alguna persona que desempeñe un oficio para establecer la verdad, esa persona va a ser instrumento del enemigo o va a ser atacada por el adversario, y esto aplica para algunos oficios. Por ejemplo, si una persona es comunicador, si una persona es periodista, si una persona es maestro, si una persona es, por ejemplo, juez, tiene que establecer la verdad, establecer en la justicia y el derecho. Los jueces son objeto de ataque del enemigo, y no quiere decir que los jueces sean malos, no, es que van a ser atacados por el enemigo y deben ser entendidos para establecer en Dios o para pedirle a Dios su protección, de tal forma que puedan establecer la verdad, la justicia y el derecho. Asimismo, aquellos que son encargados de escribir la historia verdadera y real, o enseñar la historia en el caso de la docencia. Muchos profesores son atacados por el adversario para que no enseñen lo correcto, y no digo que todos, pero si hay un ataque generalizado del adversario. ¿Por qué? Porque quiere que los niños desde corta edad empiecen a creer cosas que no son ciertas, que no son verdaderas, pero el enemigo está actuando con una estrategia desde ese lugar. Ahora, esto es importante que los padres lo conozcan, porque los padres son los responsables de lo que sus hijos están creyendo, fueron entregados a Dios. Y para colocar un último ejemplo, es como lo hemos mencionado y como hijos de Dios lo debemos hablar, como muchas personas también son llevadas a ciertos movimientos que generan división en las personas o en las comunidades o en los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque vemos personas que son cautivadas por el ayudar a ciertos grupos de mujeres. Por ejemplo, dicen que están promoviendo el aborto seguro y gratuito para todos los que quieran hacerlo en cualquier momento del embarazo. Esto lo vemos en diferentes lugares del mundo, que se ha vuelto una ola generalizada, pero no es más que un negocio que las tinieblas tiene a través de del negocio como tal, de la muerte que viene a través del aborto. Pero lo disfrazan o lo ponen como si fuese algo bueno, como si fuese algo que ayuda a la mujer, como si fuese algo que bendice a la mujer. Y en primer lugar, muchos médicos que son especializados han dicho: en ningún momento el aborto va a ser algo seguro para la mujer. Y vemos nosotros hace poco una activista por todos estos temas, pues precisamente murió practicándose un aborto, porque efectivamente no es seguro. Cayó víctima de su propia red, y no celebro en ningún momento que esto suceda. Me duele que esto suceda con cualquier persona, me duele, pero vemos nosotros que hace parte del engaño del maligno. El enemigo es el que ha confundido las mentes de las personas para que crean algo que no es cierto, algo que no es verdadero. Y si están ayudando a la mujer, ¿qué sucede entonces con las pequeñas bebés que están en el vientre de estas madres? Ahora, es posible que una madre que quiera abortar logre abortar. Tal vez su bebé murió en su vientre que debía ser una cuna, que debía ser un lugar para dar vida, tal vez fue una tumba. Pero esa mujer que tal vez pensó que se iba a librar de una situación, esa mujer tristemente, por lo que sabemos que sucede posteriormente, va a tener que llevar una culpa y una pena y un dolor y un vacío en su corazón a causa de lo que hizo. Pero el enemigo trata de maquillarlo y de mostrarlo como si fuese algo bueno y algo positivo, y no es así. Dentro de todo esto podríamos estar hablando de muchas cosas más, pero definitivamente tendríamos que pensar en quién es el que nos va a mostrar a nosotros la verdad. Definitivamente nosotros debemos ser como un GPS, debemos tener en nuestro interior la capacidad de saber que cuando recibimos una noticia, cuando recibimos una historia, cuando recibimos una instrucción o una enseñanza, cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos o ciertas creencias en nuestro corazón, debemos ubicarnos y posicionarnos
posicionarnos en la roca que es Cristo Jesús. Un GPS te da las coordenadas de ubicación y te dice hacia dónde te estás dirigiendo. Y eso mismo debe suceder en nuestro corazón. Nuestro Dios es el que nos guía a toda verdad por el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos ayuda a estar ubicados en qué es verdad y qué no es verdadero. Ahora, esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está sustentado en la verdad. Y si nosotros somos hijos del reino de los cielos, también tendríamos o tenemos que estar sustentados en la verdad. Aquí Pilatos, para retomar esta parte final, dice en Juan 18:36, respondió Jesús: pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: así que tú eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ese rey de reyes se había manifestado, y cuando el Rey de Reyes se manifiesta para dar testimonio de la verdad, es porque está mostrando que es lo más importante que existe sobre la tierra, que la verdad sustenta a la humanidad, que la verdad sustenta la salvación y que la verdad es lo más extraordinario que nosotros podemos vivir, es lo más extraordinario que nosotros podemos caminar. Y también en esta parte final, alguien dirá: ¿cómo hago yo entonces para saber cuál es la verdad? Ya lo hemos dicho, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, pero hay un pasaje bíblico que te va a traer luz con relación a la manera en la que le debes pedir al Señor. Dice en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedirle sabiduría a Dios es saber qué hacer con lo que yo recibí, con lo que sé, con lo que conozco, con lo que me están instruyendo, enseñando, o cómo debo expresar o cómo debo hablar con relación a la verdad, para no quedarme callado con cosas que no debo callar, para no aceptar cosas que son mentiras, y para renunciar por la sabiduría que viene de Dios, para renunciar a todo lo que es mentira en nuestro ser, de tal forma que no sea que nuestra vida esté sustentada en una mentira, en un amaño o en un engaño del maligno. Vamos ahora, levanta tus manos allí y que sea el Espíritu Santo Dios ministrando tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y creemos que tu Santo Espíritu va a estar ministrando en tu verdad. Va a estar trayendo luz y va a hacer que toda tiniebla huya de las mentes, de los corazones, de las vidas. Que tú traigas rompimiento de toda atadura de tinieblas y de todo engaño del maligno, de toda hueca sutileza que va conforme a los principios de este mundo y a las creencias de los hombres. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la victoria en esta guerra por la verdad. Hoy te pedimos, Señor, que podamos estar ceñidos con la verdad dentro de tu armadura. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra mente esté siempre pensando en la verdad como lo primero en lo que debemos pensar. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros seamos posicionados siempre en tu verdad cuando recibamos algún tipo de información, y aún que nosotros sepamos que el reino de los cielos está sustentado en tu palabra, que es verdad por los siglos de los siglos. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y quiero hacerle una invitación a aquel o aquella persona que está conociendo la verdad que es Cristo, que está acercándose al Señor o que está viendo este mensaje en este tiempo por primera vez. Puede confesar que Jesucristo es la verdad para su vida. Puedes declarar estas palabras. Dile: Padre Celestial, hoy confieso que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre sino por ti. Hoy confieso, Señor, que Jesucristo me salvó, que Él es mi Redentor, que Él murió y resucitó y está a tu diestra. Hoy te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me guíes con tu Santo Espíritu para siempre. Amén y amén. Esta oración te da acceso al reino de los cielos. Debes seguir caminando en el Señor, perseverando en su palabra y en su verdad, y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a instruir tu vida, va a llenarte cada día más y va a conducirte para cumplir el propósito que tienes con Dios. Dios les bendiga. Bendiciones.